Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi compañera y yo vamos a sustentar nuestro informe del Cumanín aplicado en una niña de 5 años. El informe psicológico. Vamos a empezar con la identidad personal de la niña. Su nombre es Catalina del Pilar Mendoza Alvarado. Ella nació el 5 de septiembre del año 2015. Su edad es de 5 años y es del sexo femenino. Ella estudia en el centro educativo Mi Pequeño Pedro 567 y la fecha de aplicación de esta prueba fue el 24 de abril del año 2021 y su duración fue de 35 minutos. El motivo de esta evaluación fue que nosotros queremos evaluar el nivel neuropsicológico de este infante y poder descartar la posible existencia de una disfunción cerebral. Dentro de la historia clínica no se presentó ninguna anomalía o alguna disfunción en esta. Y dentro de los antecedentes encontramos su motricidad, y es que la niña sostuvo su cabeza a la edad de 3 meses. Seguidamente se sentó a los 5 meses y se paró a los 6 meses. Y por último, la niña pudo caminar a la edad de 1 año y 2 meses. El instrumento aplicado para esta prueba fue el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, es decir, el Cumanín. En la observación de la conducta se presentó una conducta apacible, tranquila, dócil en la niña, pues ella cooperó con todos los subtests que se le presentaron. Asimismo, mostró una actitud dispuesta, participativa y disfrutó de todos los ejercicios llevados a cabo. Sin embargo, en lo que refiere a la lateralidad, la infante presentó dificultades para poder reconocer tanto su derecha como su izquierda, pues en varios ejercicios alternados ella los confundía. Por otro lado, en el lenguaje articulatorio ella también tuvo dificultades para poder pronunciar algunas palabras que tenían las letras S y R. En el área del lenguaje comprensivo, tuvo muy poca retención. Pese a ello, la infante respondía a las preguntas haciendo uso de sus conocimientos previos y de su imaginación. Bien, en cuanto refiere a los resultados, nosotros lo hemos ordenado de manera recopiladas de todo el cuestionario Cumanín aplicado. Vamos a empezar por la escala de psicomotricidad. Bueno, el infante de los 11 ejercicios presentados pudo realizar satisfactoriamente los 8, obteniendo un porcentil de 45. En lo que refiere al lenguaje articulatorio, se le presentaron 15 ejercicios y realizó solamente 11 de manera correcta. Por tanto, obtuvo un percentil de 20. En lenguaje expresivo, realizó correctamente 3 ejercicios de los 4 presentados, obteniendo un percentil de 40. En lenguaje comprensivo, de los 9 ejercicios presentados, resolvió 3, obteniendo un percentil de 20. En estructuración espacial, se le presentaron 2 ejercicios, respondió correctamente a los 6, obteniendo un percentil de 20. En visopercepción, se le presentaron 15 ejercicios y resolvió de manera correcta 11, obteniendo un percentil de 50. En memoria icónica se le presentaron 10 y respondió de manera satisfactoria 7, obteniendo un percentil de 60. En ritmo fueron 7 ejercicios los presentados y resolvió de manera correcta los 4, obteniendo un percentil de 65. En fluidez verbal, que era formar oraciones, eran 4 ejemplos y ella hizo 24 palabras en el tiempo de 1 minuto con 30 segundos. En lo que refiere a atención, ella respondió a 15 figuras, más de la mitad, en un tiempo determinado de 1 minuto con 30 segundos. Bueno, en lo que refiere a lectura, no se pudo realizar ya que la infante no sabía leer y obtuvo un percentil de 30. En escritura, tampoco sabía escribir y obtuvo un percentil de 35. En lo que refiere a desarrollo verbal, la suma de las pruebas de 2, 3 y 4 que corresponden al lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo obtuvo un percentil de 10. En desarrollo no verbal, los ejercicios psicomotricidad, estructuración espacial, visopercepción, memoria icónica y ritmo obtuvo un percentil de 35. Su coeficiente de desarrollo fue de 91 y el desarrollo global de 53. Bien, pasando a lo que es la conclusión diagnóstica, la conclusión a la que se podría llegar sería que el infante presenta claros signos de dificultades en el área del lenguaje en tanto articulatorio como comprensivo. Dichas obstrucciones radican en áreas productoras del lenguaje, por tanto existe cierta deficiencia motora y un retraso en la articulación. Sumado a ello también la baja coordinación que se ha podido observar en motora y equilibrio, estaríamos refiriéndonos tal vez a un posible trastorno de desorientación espacial.
en donde las áreas asociativas de la corteza parietotemporooccipital son deficientes, y por resultado se produce este desconocimiento de las nociones de izquierda y una constante ausencia de orientación. Como mencionaba mi compañera, esto se vio presente en la estructuración espacial, pues en esta escala, cuando se le pedía a la niña realizar ejercicios de levantar la pierna izquierda, el brazo derecho o tocar el ojo izquierdo, los hacía de manera alternada e incorrecta, pues no tenía las nociones exactas de derecha e izquierda. Bien, en cuanto a la interpretación psicofisiológica, hemos podido presentar dos gráficos. El primero trata de las escalas con mayor aciertos que ha tenido la niña. La que predomina es la escala de fluidez verbal, obteniendo un percentil de 70. Bien, en esta escala se pudo observar que el infante tiene una capacidad ideal para poder articular los sonidos de manera correcta y comprensible. Esto se debe a que respondemos correctamente frente a los estímulos que interconectan con las zonas productoras del lenguaje. Y bueno, en cuanto a la escala de atención, no tuvo un percentil de 60. Al principio se observó una ligera confusión al poder identificar las figuras geométricas, que en este caso eran pues cuadrados. Sin embargo, la infante logró marcar más de la mitad de los cuadrados presentados de dicha escala. Entonces, esto está relacionado con ciertas estructuras que influyen en el control de atención, formación reticular y la corteza prefrontal. En cuanto a visopercepción, ella obtuvo un percentil de 50. Se presenció en esta niña una correcta identificación de los objetos mostrados, lo que significa una óptima funcionalidad en las áreas profundas de la corteza temporal y por tanto tuvo una correcta respuesta motora frente al estímulo del ejercicio. Y ya por último, el lenguaje articulatorio, con un percentil de 50 también, la niña logró repetir más de la mitad de las palabras de dicha escala. No obstante, la mayoría de ellas no eran pronunciadas de la manera correcta, y esto puede deberse también a un déficit, ¿no?, en las áreas productoras del lenguaje, como también a un posible retraso articulatorio. Bueno, el segundo gráfico nos habla acerca de las escalas que han tenido menor aciertos. La primera, que es ritmo, obteniendo un percentil de 65, se pudo observar en la niña un aceleramiento y confusión al repetir esta serie de ejercicios rítmicos, y esto podría indicar una deficiencia en las áreas de lóbulos temporales. Por tanto, esto impide ejecutar la melodía y mantener una secuencia rítmica de manera correcta y ordenada. La segunda es el lenguaje comprensivo, en la cual obtuvo un percentil de 20, muy bajo por lo esperado. Se pudo identificar que la niña tuvo una baja retención en cuanto a comprensión lectora, y esto también se puede deber a una disfunción en el área de Wernicke. Por tanto, este déficit genera también un descenso en el procesamiento de la memoria y menor retención de las palabras que uno pueda procesar. En lo que refiere a lenguaje expresivo, la niña tuvo un percentil bajo también, de 20, y se pudo presenciar que las palabras que expresaba la niña eran alternadas, estaban repetidas y en desorden. Esto podría tratarse de ciertas dificultades de procesamiento audiofonológico, que como resultado te da repetir las mismas palabras, pero de manera alternadas y totalmente fuera de orden. Ya para poder finalizar, ahora les vamos a presentar las sugerencias. De las pruebas de lenguaje comprensivo y lenguaje articulatorio, se le recomienda al infante un refuerzo de su lenguaje. En casa, los padres al hablar deben de articular bien las palabras para que la niña pueda comprender y repetirlas de manera correcta. Y por parte de la prueba de atención, al infante se le puede reforzar con juegos. Por ejemplo, con un juego de fichas de figuras geométricas para poder formar dibujos y figuras, y así se le puede enseñar los nombres de estos para que los pueda reconocer. En cuanto al área rítmica, se le puede enseñar con juegos de ritmo, por ejemplo, caminar rápido y después despacio, o por medio de canciones. Por la prueba de lenguaje expresivo, se le puede señalar objetos a la niña y esta tiene que reconocerlos y decir cuál es su función. Por ejemplo, la mesa es para comer o las plantas toman el sol. Esta sería toda nuestra asociación de reporte en cuanto refiere a la aplicación del Cumanín. Muchas gracias. Muchas gracias.